reducida. Entonces, es más o menos el reciclado que ocurre del cofactor en condiciones anaerobias. En condiciones aerobias, esto no va a ocurrir, esta parte no va a ocurrir. Entonces nos vamos a quedar solamente con el cofactor que se encuentra en forma reducida, con este cofactor que se encuentra aquí. Ahora, como habíamos hablado de la acción energética, es decir, de que el cofactor es necesario que ingrese a la mitocondria. Aquí recuerden que estamos hablando del citosol. La vía glucolítica, eso es también importante puntualizarlo, se lleva a cabo en el citosol de cualquier célula. Entonces, formando el cofactor reducido, lo tenemos que transportar a la mitocondria, porque la cadena transportadora de electrones, como vamos a ver, está en la mitocondria. Incluso lo mismo sucede con piruvato. El piruvato también se forma en el citosol, como estamos viendo que toda la vía glucolítica es citosólica. Necesita pasar hacia la mitocondria. Y el piruvato tiene su transportador especial, pero el cofactor no tiene la capacidad de pasar desde el citosol a la mitocondria. Ese es el primer punto. Y esa es la causa como tal de que existan las lanzaderas. Entonces, estas lanzaderas me van a permitir aprovechar energéticamente el cofactor reducido que se forma específicamente en esta reacción. Ahora, hay dos lanzaderas. La lanzadera de dihidroxiacetona fosfato que se transforma en glicerol 3-fosfato. Aquí también lo importante es que vean ustedes las flechas, porque pareciera estar al revés, pero la flecha dice que la dihidroxiacetona fosfato más el cofactor reducido, la enzima es lo de menos, glicerol 3-fosfato deshidrogenasa citosólica, genera glicerol 3-fosfato y oxida el cofactor. Entonces, como tal, simplemente esto es la transferencia de los electrones que contiene el NAD reducido hacia la dihidroxiacetona fosfato que se va a convertir en glicerol 3-fosfato. Pero netamente esto me va a servir para poder ingresar al glicerol 3-fosfato a la mitocondria. Y ahí tenemos una enzima que cataliza la reacción contraria. El regreso como tal de la dihidroxiacetona fosfato a partir del glicerol 3-fosfato. Y en esa reacción reduce un cofactor. La diferencia es que acá teníamos NAD reducido y acá solo formamos FAD reducido o FADH2. Esto es importante porque estamos perdiendo energía, ¿no? Quedamos que el NAD genera 2.5 moléculas o moles de ATP y el FAD solo genera 1.5 moléculas. Pero bueno, algo es algo. El objetivo final fue reducir el cofactor, generar ese transporte de los electrones que se requieren para poder llevar a cabo la formación de ATP, que finalmente ese va a ser el fin último. Y se hace de esta manera, en algunas circunstancias, porque en otras circunstancias tenemos otra lanzadera. Y la lanzadera se llama malato aspartato. Se llama malato aspartato porque netamente va a entrar malato
Ok, Karina. Ahorita lo tomo en cuenta. Gracias. Y va a salir aspartato. Aunque en este sentido también generamos la entrada de glutamato y la salida de alfa-cetoglutarato, que finalmente es un esqueleto carbonado del glutamato, el alfa-cetoglutarato. Vamos a ir analizando estas moléculas. Pero para que esto suceda, necesitamos una reacción, y estamos hablando del citosol. La reacción involucra a oxalacetato más el cofactor reducido, ese que queremos ingresar a la mitocondria, y lo convertimos en malato. Es decir, a la hora de oxidar el cofactor, el oxalacetato se convierte en malato. La enzima se llama malato deshidrogenasa, porque cataliza la reacción contraria. El malato tiene un transportador específico. Y una vez en la matriz mitocondrial se cataliza la reacción contraria, con lo que netamente nosotros generamos, podríamos decirlo, la reducción del cofactor. El cofactor reducido que provenía de la glucólisis que se estaba generando en el citosol. Entonces, la importancia radica en que nosotros, estos cofactores reducidos que se generan por la vía glucolítica en el citosol, puedan generar energía, porque finalmente esa es la razón por la que la glucosa se convierte en piruvato y después en acetilcoenzima A. Ahora, para que todo esto sea posible, tenemos que generar al oxalacetato. ¿Y cómo generamos al oxalacetato? Bueno, el oxalacetato se regenera cuando nosotros generamos la reducción del cofactor en la matriz mitocondrial. Ahora, lo que ocurre es la interacción o lo que se conoce como una reacción de transaminación. Y a lo mejor lo vamos a explicar donde tengamos un poquito más de espacio. Yo creo que aquí. Vamos a hacer algo. Ok, entonces, estamos hablando de oxalacetato. Un poco más visual. Aspartato es un aminoácido que tiene su radical, su carbono central, su grupo amino y su grupo carboxilo. Si nosotros al aspartato le quitamos el grupo amino, esta molécula se llama oxalacetato. Lo mismo sucede con el glutamato, que tiene su radical, su carbono, su grupo amino terminal y su grupo carboxilo terminal. Si nosotros al glutamato, o sea, ya que ustedes vean cómo es el esqueleto del radical de cada uno de los aminoácidos, ya lo vimos, ¿no? O sea, tenemos que analizarlo y ver qué es lo que, cuál es la diferencia entre el aspartato y el glutamato que radica en el grupo radical. Igual, si nosotros le quitamos el grupo amino al glutamato, lo convertimos en alfa-cetoglutarato. Y otra cosa bastante interesante, que a lo mejor no tiene que ver con la lanzadera, pero para que ustedes lo vayan relacionando. Alanina tiene igual su esqueleto carbonado con su radical, su grupo amino terminal y su grupo carboxilo terminal. Si nosotros le quitamos el grupo amino a la alanina, esta molécula se llama piruvato.
para que ustedes lo relacionen. Bueno, después de esta explicación, vamos a generar lo que ocurre en una reacción de transaminación, que lo vamos a analizar después, sí, pero vale la pena para que ustedes entiendan qué es lo que ocurre. ¿Cómo es que se genera aspartato a partir de oxalacetato? Entonces, aquí ocurre que el oxalacetato, porque si se dan cuenta, oxalacetato tampoco puede salir directamente. Quien tiene la capacidad de salir y de entrar es aspartato y glutamato. Entonces, oxalacetato, que es un esqueleto carbonado como tal, recibe un grupo amino. Y al recibir el grupo amino, se convierte en aspartato. Y ahora sí ya puede salir. Pero ¿de quién recibe este grupo amino? Este grupo amino lo recibe de glutamato. Glutamato que tiene su esqueleto carbonado, su grupo amino terminal y su grupo carboxilo terminal. Entonces, este grupo amino pasa a formar parte de oxalacetato. Y al quitarle el grupo amino se transforma en alfa-acetoglutarato. Esta reacción se llama transaminación. Y es importante para cuando veamos qué es lo que va a ocurrir específicamente con el metabolismo de los aminoácidos. Pero en este sentido nos ayuda a generar aspartato y que el aspartato pueda salir de la matriz mitocondrial, como lo podemos ver aquí. Aspartato puede salir de la matriz mitocondrial y alfa-acetoglutarato también puede salir de la matriz mitocondrial. Entonces, como tal, esta reacción me permite de manera indirecta poder revertir la situación, pero en el citosol. Es decir, ahora quien va a perder el grupo amino es el aspartato. A quien se lo va a donar es al glutamato. Y entonces aspartato se va a convertir en oxalacetato. Y esa es la manera en la cual nosotros vamos a poder tener disponible oxalacetato para poder generar malato y nuevamente incorporarlo a la mitocondria. Y obviamente el aspartato que le dona el grupo amino se lo dona a alfa-acetoglutarato y alfa-acetoglutarato con su grupo amino se convierte en glutamato. Entonces, aquí hay que explicar dos cosas. Uno, que el NAD reducido que se forma en la vía glucolítica tiene que entrar al combinarse con oxalacetato y formar malato, y eso me va a generar que el NAD reducido de la vía glucolítica se pueda aprovechar energéticamente. Por eso estamos hablando de sí, solo sí hay oxígeno y mitocondrias. Y además necesitamos saber de dónde demonios sacamos al oxalacetato. Y finalmente esto es un ciclo. Esto es un ciclo porque al generar el cofactor reducido en la matriz mitocondrial ya tenemos al oxalacetato, que tiene que convertirse en aspartato para poder salir nuevamente al citosol. Y aquí son dos reacciones de transaminación, nada más. Pero lo más importante es que ya tenemos el cofactor reducido en la matriz mitocondrial, que es donde se va a llevar a cabo la cadena transportadora de electrones.
que finalmente nos va a servir para generar los ATPs, de los cuales ya habíamos medio hablado el día de ayer. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya tenemos todo. Ya podemos generar los conocimientos, ¿no? Generar todo la vía glucolítica de manera global, en donde nosotros tenemos dos reacciones que hidrolizan ATP, acá y acá, dos reacciones multiplicadas por dos moléculas que generan ATP, por lo que el balance de la vía glucolítica es de dos moléculas de ATP y de una molécula de cofactor reducido. De tal manera que cuando generamos piruvato, hemos generado 4 moléculas de ATP, 2 aquí, 2 acá, gastado 2 y además generado 2 moléculas de cofactor reducido. Si la vía glucolítica es en condiciones aerobias, entonces este cofactor reducido del cual estamos hablando tiene que entrar a la mitocondria y entra a la mitocondria por estas lanzaderas. Si la condición es de anaerobiosis, entonces el cofactor reducido se va a poder oxidar cuando se genere el lactato. ¿Hasta aquí alguna duda? Ahora, nos queda hablar de, ahí está la importancia de las lanzaderas, pero nos queda hablar de la fosforilación a nivel de sustrato. No es tan común que ocurra una fosforilación para poder generar ATP. Lo usual es esto que estamos viendo, que necesitemos a los cofactores reducidos para poder activar la cadena transportadora de electrones y a partir de ahí generar ATP. Eso se llama fosforilación oxidativa, porque le agregamos un fosfato de alta energía oxidando a los cofactores. También tenemos una forma más sencilla de hacer ATP. Sin embargo, es una forma que no me va a dar tanto rendimiento energético como la fosforilación oxidativa. Sin embargo, es bastante importante. Y esto ocurre en la glucólisis, aquí y acá. Entonces, la fosforilación a nivel de sustrato implica una reacción que a nivel de la misma reacción genera ATP. Es decir, por el mismo hecho de generarse la reacción. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El 1,3-bisfosfoglicerato pierde uno de sus grupos fosfato. Pero a diferencia de otras reacciones en donde se genera fosfato inorgánico, este grupo fosfato se le adiciona al adenosín difosfato para generar ATP. Entonces, la fosforilación a nivel de sustrato es la síntesis acoplada de una molécula de ATP. Y estoy hablando de acoplada a una reacción. Y en la vía glucolítica tenemos dos ejemplos. Uno es la formación de 1,3-bisfosfoglicerato en 3-fosfoglicerato, en donde el grupo fosfato se adiciona al ADP, y la otra es en la de la piruvatocinasa, en donde se pierde el segundo grupo fosfato y se adiciona también al ADP. Ese concepto es fosforilación a nivel de sustrato. ¿De acuerdo? Y es la segunda manera mediante la cual nosotros vamos a poder generar ATP, además de la fosforilación oxidativa. Entonces, esta fosforilación a nivel de sustrato me permite directamente generar ATP. Y tiene sentido, ¿no?
nosotros estamos gastando moléculas de ATP y acá. Y se necesita generar ATP sin tanto, sin tanta cadena transportadora de electrones, como para que la vía glucolítica siga funcionando de manera, si no eficiente, por lo menos de manera continua. Porque finalmente aquí vamos a tener, además, a ver, déjenme ver, porque habíamos sacado una foto. La que yo quería que vieran era esta, que es la de ayer. Nosotros estamos, ¿qué es el balance energético, no? ¿Están viendo? No, parece, ahí está. Que como tal es el balance energético. Acá. El balance energético de la vía glucolítica, que era de 2 moléculas de ATP al generar como tal el piruvato. Finalmente requerimos esas dos moléculas de sobra, pues la célula los puede utilizar para cualquier situación energética. Sin embargo, aquí aseguramos que estas reacciones tengan en lo sucesivo su sustrato, que es el ATP. Esa es la fosforilación a nivel de sustrato. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, ya tenemos integrada la vía glucolítica, donde nos damos cuenta que se generan 2 moléculas de piruvato a partir de una molécula de glucosa, y que esta molécula de piruvato se puede orientar hacia la formación de lactato en condiciones anaerobias o hacia la formación de acetilcoenzima A en condiciones aerobias. Cuando nosotros hablamos de la caries, tenemos que hablar de bacterias anaerobias. Ahí tenemos 2 ejemplos, Lactobacillus y Streptococcus mutans. Son bacterias que se encuentran normalmente en la cavidad oral y que contribuyen a la aparición de caries. Los sustratos de estas bacterias es que por medio de carbohidratos, ellos llevan a cabo la glucólisis anaerobia. Es decir, la formación de lactato. De tal manera que eh, este producto final y la formación de ácidos orgánicos me van a generar fisuras en los dientes y eso le conocemos como caries. De tal manera que entre más carbohidratos haya en la cavidad oral, entre los dientes, más glucólisis anaerobia va a poder formar este tipo de bacterias. Más lactato, más caries. De tal manera que la causa de que se erosione el esmalte dental y la dentina como tal, es la aparición de esos ácidos orgánicos en la cavidad oral. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución nos las dieron hace mucho tiempo en la escuela, y le voy a adelantar. Fluoruro. El fluoruro a pequeñas dosis inhibe una enzima importante de la vía glucolítica, la enolasa. La enolasa, para que ustedes tengan presente cuál enzima es la penúltima enzima, es la que está aquí, miren, es esta de aquí. Esta de aquí. Es decir, la previa a la formación de piruvato, antes de la piruvatocinasa. Entonces, la enolasa
implica o la inhibición de la enolasa por el fluoruro implica que la vía glucolítica se trunca a dos reacciones de formar piruvato. Pero si nosotros analizamos la vía glucolítica, el fluoruro ahora no solamente se encuentra como nos lo daban en la primaria, no sé si ustedes todavía se los dieron o ya no, pero ahora las pastas dentales tienen adicionado fluoruro con el objetivo de inhibir a esa enzima. Y la inhibición de esa enzima crea algo muy interesante, que a lo mejor ya lo analizaron, y es lo siguiente. Si nosotros truncamos como tal la vía glucolítica aquí, nos quedamos acá, en la formación de 2-fosfoglicerato. Pero si nosotros analizamos la producción de ATP hasta aquí, la producción neta es 0. Aquí gastamos uno, aquí gastamos otro, y aquí recuperamos esos que gastamos. Por lo que al inhibir la enolasa, nosotros depletamos de ATP a la bacteria. Es decir, no le permitimos generar ATP, porque la generación de ATP de forma anaerobia está aquí. De tal manera que sin ATP la célula o la bacteria como tal se muere. Y así nosotros podemos remitir la formación del lactato, generar además una capa de flúor que se adoce al esmalte dental y que es además más resistente a la mineralización. Entonces tenemos dos acciones. La primera es inhibir la glucólisis anaerobia. Al inhibir la glucólisis anaerobia, nosotros depletamos de ATP a la bacteria. Y al depletar de ATP a la bacteria se muere. La bacteria no tiene energía para poder sobrevivir. Y además nosotros generamos una dentina más resistente a la mineralización. ¿Hasta aquí alguna duda? Ya estamos hablando de situaciones clínicas, aunque no médicas, sí odontológicas, con respecto a la glucólisis y a la manera en cómo la podemos inhibir en algunas bacterias para poder disminuir su producción de ATP. Vamos a hablar de la deficiencia más importante de una enzima de la vía glucolítica y es la piruvatocinasa. La piruvatocinasa es la última enzima de la vía glucolítica. Es donde se genera, es decir, una después de la reacción de enolasa. Es donde se genera como tal el ATP. El ATP neto que vamos a ganar en la vía glucolítica. Las dos moléculas, una por cada una de la gliceraldehído 3-fosfato. La deficiencia de la piruvatocinasa implica prácticamente lo mismo que la inhibición de la enolasa. ¿Por qué? Porque no vamos a generar las dos moléculas de ATP que se forman en la glucólisis anaerobia. Y esto va a ser particularmente importante en los tejidos que generen glucólisis anaerobia como el principal mecanismo oxidativo para la fusión de energía. Y nos volvemos a remontar al entonces, el eritrocito, al no tener mitocondrias, tiene que utilizar la glucólisis anaerobia. Los demás tejidos no son tan afectados porque estas dos moléculas de ATP le pueden generar un pequeño déficit de ATP, pero como vamos a darnos cuenta, al final del día, a partir de una molécula de glucosa, se van a formar 30, 32 moléculas. Y que se formen 30, que se formen 28, pues no hay tanto problema. El problema radica en los tejidos que su glucólisis sea
el principal mecanismo, la glucólisis anaerobia. Y entonces nos volvemos a integrar al eritrocito, como en la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué va a ocurrir? Que en el eritrocito, al existir la deficiencia de esta enzima, nosotros vamos a poder tener un déficit como tal de ATP, por el mismo sentido, porque el ATP que se forma no se va a formar. ¿De qué depende? La gravedad de esta deficiencia de piruvatosinasa. Depende de la penetrancia completa o incompleta que se tenga de la deficiencia enzimática. Entre mayor deficiencia se tenga de esta enzima, el eritrocito es incapaz de mantener el metabolismo energético porque no está formando ATP. Si nosotros tenemos una deficiencia leve de la piruvatosinasa, entonces lo que va a ocurrir son ruptura prematura de los eritrocitos con lo que vamos a tener o lo que vamos a generar es una anemia hemolítica. Y entonces vamos a ver lo que dice el caso clínico. Es muy parecido a lo que ocurre con la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, en donde el estrés oxidativo iba a generar una ruptura de los eritrocitos. Sin embargo, aquí puede llegar a ser más grave. Si bien allá solamente se manifestaba en el estrés oxidativo, cuando se consumían habas o cuando teníamos algún otro tipo de estrés oxidativo por la reducción del glutatión, aquí está involucrada directamente la formación de ATP. Si no hay formación de ATP, entonces el eritrocito no puede sobrevivir. De tal manera que esta deficiencia de piruvato sinasa implicará también la depresión de ATP en los eritrocitos. Y dice el caso clínico, un niño presentaba ictericia y dolor a la palpación abdominal después de un resfriado intenso. Los análisis de laboratorio mostraban niveles bajos de hematocrito y hemoglobina. Los eritrocitos eran normocromos y con morfología normal. Había una reticulocitosis leve. El valor de la bilirrubina sérica estaba aumentado. Y ahí hablan del comentario. Dice, la deficiencia de piruvatosinasa es la más frecuente de las anemias hemolíticas derivadas de la deficiencia de una enzima glucolítica. Es una enfermedad autosómica recesiva con presencia de 1% en la población mundial. Ocupa el segundo lugar como causa enzimática de anemia hemolítica, solo por detrás de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y ahí habla de que se diagnostica mediante la determinación enzimática de en los eritrocitos. Y finalmente, habla de la gravedad. La gravedad de la deficiencia de la piruvatosinasa es muy variable, desde un cuadro leve, dependiendo si la deficiencia es leve, hasta una enfermedad grave. ¿Qué va a pasar si tenemos una enfermedad grave? El paciente va a requerir transfusiones. Transfusiones para que el metabolismo del eritrocito sea relativamente normal. ¿Y cada cuánto? Pues cada vida media del eritrocito. Dice que los pacientes pueden tolerar bastante bien la anemia. Dice que la acumulación de 2,3-bisfosfoglicerato va a disminuir la afinidad por el oxígeno y esto va a generar a que se favorezca la liberación del oxígeno. El 2,3-bisfosfoglicerato es un buen indicador para medir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y si se disminuye, ya en fisiología ustedes van a ver cuando las curvas de disociación de la hemoglobina con el oxígeno se
se corren hacia la derecha o se corren hacia la izquierda. Y va a determinar también la concentración de 2,3-bisfosfoglicerato, para que lo tengan en cuenta. Entonces, la piruvatocinasa es la deficiencia enzimática más frecuente de una deficiencia en la vía glucolíptica, y principalmente se van a tratar con esplenectomía. Recuerden que los eritrocitos tienen un metabolismo bastante reducido y su función principal es transportar el oxígeno. Entonces, realmente que no tengan al 100% ATP puede disminuir su vida media, y depende de la deficiencia de la piruvatocinasa. ¿Cuál es el principal tratamiento? Tratamiento médico, la esplenectomía. Recuerden que los sinusoides esplénicos me van a permitir el secuestro de los eritrocitos, pero si un eritrocito es bastante más lábil que un eritrocito normal, va a existir una gravedad de la anemia si el vaso se encuentra normal. Además, podremos, como signo clínico de cualquier anemia hemolítica o de cualquier anemia que se esté generando por problemas estructurales del eritrocito, tener una esplenomegalia. Entonces, el objetivo es que se mueran menos eritrocitos de lo normal, y los sinusoides esplénicos me van a generar una mayor ruptura de estos eritrocitos. Entonces, la terapia es quitarle el vaso, darle transfusiones, darle mecanismos para que puedan generar más eritrocitos, los quelantes de hierro para que no se absorba tanto hierro como tal, e incluso que tengamos un poco de menor concentración en el hematíe de hierro, o sea, generar directamente una anemia con el objetivo de que los eritrocitos no sean tan lábiles. Complejo B, como tal, para generar una buena mitosis. O sea, la vitamina B, estamos hablando de la cianocobalamina, que me va a generar la formación de eritrocitos de manera normal. Un trasplante de médula ósea podría ser, para que se generen eritrocitos sin la deficiencia de la piruvatocinasa. Terapia génica, son de cualquier enfermedad por deficiencia enzimática, son terapias que se están analizando, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? La inhibición de la enolasa por el fluoruro y su importancia tiene que ver con las caries, ¿no? Y por último, el último concepto clínico es lo que ocurre con la glucólisis en las células tumorales. Cuando estamos hablando de un tumor principalmente maligno, requiere una cantidad energética impresionante. Entonces, en las células tumorales se aumenta la demanda de ATP. Al aumentar la demanda de ATP, la vía glucolítica se va a comportar como una vía en donde le falta oxígeno. Entonces, tal es la demanda de ATP que lo que predomina en una célula tumoral, bueno, en un cuerpo que tenga un tumor, son las vías catabólicas. De tal manera que la energía producida normalmente no va a ser suficiente para poder mantener al tumor. Por la que los pacientes con cáncer pierden peso. Y es una de las razones primordiales para poder analizar una pérdida de peso injustificada. Tiene que ser
sujeto de investigación clínica. Claro, la causa número 1 de pérdida de peso aquí en México es diabetes mellitus, porque la insulina es una vía o activa las vías anabólicas y la ausencia de ella da una preponderancia al catabolismo. Algo semejante con lo que ocurre con la glucólisis en las células tumorales, pero acá la demanda de ATP es lo que está aumentada. Y es bien fácil, si un paciente te dice, doctor, estoy perdiendo peso, le tomas la glucosa y no tiene diabetes, entonces eso significa que puede estar teniendo un aumento en el metabolismo basal de los tejidos en general, y entonces podríamos hablar de enfermedades endócrinas como hipertiroidismo, o un aumento en los requerimientos de ATP, específicamente de una zona o de una sección, y entonces pensar en algún tumor. Entonces, podríamos ir descartando, ¿no? Paciente que tiene pérdida de peso, glucosa normal, perfil tiroideo. Perfil tiroideo normal, entonces buscar los tumores más frecuentes. Cervicouterino y mama en las mujeres, próstata en los hombres. Y a partir de ahí, verificar el por qué está perdiendo peso. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una célula tumoral? Cuando nosotros tenemos una célula tumoral, además de tener un aumento en el requerimiento del ATP, nosotros podemos tener una disminución de oxígeno por ese requerimiento como tal del ATP. Entonces, finalmente, esto se va a comportar como si no hubiera mitocondria o como si hubiera poco oxígeno. De tal manera que la vía glucolítica desviada principalmente hacia la anaerobiosis. Y entonces, si tú mides lactato en un paciente que no tiene ni hipertiroidismo ni diabetes y el lactato está alto, eso significa que hay alguien que está produciendo lactato. Y entonces tienes que buscar como tal el tumor. Y como dice ahí, el incremento de la glucólisis se puede deber a la inhibición de la fosforilación oxidativa como resultado de la hipoxia. Y esto se puede deber a que los requerimientos metabólicos de las células tumorales superan el aporte de oxígeno. Y aquí la producción y acumulación de lactato suelen ser tóxicas. Y esto me va a generar en ocasiones necrosis en el tumor. Pero también hay que tener cuidado porque muchos de estos tumores generan angiogénesis, o sea, neovascularización, nuevos vasos sanguíneos. En ocasiones es bueno porque un paciente no tumoral, pues, pero un paciente que genera neovascularización en ocasiones permite en un proceso aterosclerótico que está generado de manera continua en el tiempo, que no sufra un infarto agudo al miocardio. Por ejemplo, yo recuerdo cuando se le hizo a mi papá un cateterismo, se dieron cuenta que recuerden que las coronarias, la coronaria derecha se divide en dos, en descendente anterior y en circunfleja. De tal manera que nosotros tenemos que analizar 3 arterias. De esas 3 arterias, 2 estaban tapadas al 100% y la otra estaba tapada al 90%. La pregunta era, ¿por qué no le había dado un infarto? Esto es por la neovascularización. Dependiendo del tiempo, la neovascularización se puede llevar a cabo en tejidos normales e incluso en el corazón. Recuerden que el problema de aterosclerosis no es como tal la acumulación de lípidos, sino la ruptura del ateroma y que se genere el taponamiento. En los tumores puede pasar algo semejante, pero de una manera más rápida. Una neovascularización que aumente el aporte de sangre, que aumente el aporte de oxígeno y que como tal aumente el requerimiento de ATP. Entonces, la glucólisis en las células tumorales
va a estar desviada hacia la anaerobiosis. Entonces, además de que cuando se diagnostica un tumor maligno se tiene que cortar el tumor, también se tienen que dar factores inhibidores para la neovascularización. Además, algunos tumores se adaptan a vivir en la anaerobiosis. Y entonces crecen y crecen y crecen. Y el problema de un tumor que es maligno es la capacidad de dar metástasis. Entonces, en ocasiones, el problema también radica en las metástasis que ya están generadas, que van a tener la misma característica, un aumento en el requerimiento del ATP, una disminución de la glucólisis aerobia, una mayor producción de lactato y un círculo vicioso que nos puede dejar al paciente como lo que le ocurrió a Steve Jobs, ¿no? Un paciente caquéctico. Así les pasa a las personas que tienen cáncer. Y en ocasiones el problema es que no puedes controlar el primario, pero no puedes controlar las metástasis. Son demasiadas las zonas metastáticas. Por eso la quimio y la radio. Si un tumor es muy sensible a quimio y radio, las expectativas de vida son bastante altas, como por ejemplo un tumor, un cáncer de testículo, que la mayoría de ellos, al 95% sobrevive. Si un tumor no es sensible a radio y a quimio, como el de páncreas, la sobrevida a 6 meses es menor al 20%, ¿no? Por ejemplo. Eso es lo que ocurre en las células tumorales. ¿Hasta aquí alguna duda? Vale. Entonces, hablaremos nuevamente de un complejo que se llama piruvato deshidrogenasa. La piruvato deshidrogenasa es el complejo que me va a permitir y que se va a encontrar en la mitocondria como tal, que me va a permitir la transformación o la descarboxilación oxidativa del piruvato para formar acetilcoenzima A. ¿Qué es lo que ocurre? El piruvato pierde un carbono por CO2, es decir, ya se está oxidando como tal. Se requiere coenzima A, que recuerden que se necesita vitamina B5 o ácido pantoténico para poder generar la coenzima A, y se requiere una molécula de cofactor oxidado. Recuerden que aquí ya estamos en la mitocondria, por lo que esta generación del cofactor reducido en la descarboxilación oxidativa del piruvato ya no requiere lanzaderas, ya va a estar directamente en la mitocondria. Entonces, la reacción global en donde se transforma el piruvato en acetilcoenzima A es necesitar piruvato, cofactor oxidado y coenzima A para generar acetilcoenzima A, cofactor reducido y una molécula de CO2. De tal manera que a partir de ahora estamos hablando de una molécula que ya solo tiene 2 carbonos. Y esto es para empezar a monitorizar los 6 carbonos con los que cuenta la glucosa. Porque finalmente lo que estamos viendo es lo que está ocurriendo con la glucosa. ¿Cómo vamos a oxidar a la glucosa para poder transformar sus carbonos en energía? Entonces, una molécula que tenía 3 carbonos, como el piruvato, pierde el primer carbono en esta reacción de la piruvato deshidrogenasa. Pero al perder este carbono me genera un cofactor reducido. Entonces, a ir los generando, allá en la vía glucolítica se generaron por cada glucosa 2 cofactores reducidos.
Uno por cada molécula de 3 carbonos, que tienen que pasar la lanzadera para poder llegar a la mitocondria. Aquí estamos generando otros 2 moléculas de cofactor reducido, una por cada una de las moléculas de 3 carbonos, si es que estamos analizando a la oxidación de la glucosa. De tal manera que estos ya están en la mitocondria y ya vamos a generar el sustrato necesario para poder ingresar al ciclo de Krebs. Ya tenemos acetilcoenzima A, ya perdimos el primer carbono en forma de CO2 y ya generamos una nueva molécula de cofactor reducido por cada piruvato. Si vamos a generar 2 moléculas de piruvato por cada molécula de glucosa, por lo que vamos a generar 2 moléculas de cofactor reducido por cada molécula de glucosa. Y ya nos quedamos como tal con un compuesto de 2 carbonos, que es el que se va a oxidar para poder generar energía. Lo vamos a dejar en punto y seguido, porque vamos a darnos cuenta que todo va a converger en acetilcoenzima. Este análisis ya es bastante rápido, pero estamos hablando de lo que ocurre con el piruvato de cualquier origen, porque recuerden que hablé hace ratito de la alanina. Si la alanina se desamina, se genera piruvato y el piruvato puede perfectamente formar acetilcoenzima a partir de alanina. Como estábamos hablando de la glucólisis, pues entonces tomamos que el piruvato producto final, eh, el piruvato producto final de la glucólisis puede entrar a esta descarboxilación. Me dicen que se está cortando. ¿Tienen la misma impresión? No, Ok, Doc. 2 personas dicen que no. Ok, Melissa, entonces si quieres, sal y vuelve a entrar, por favor. Ok, entonces, estamos hablando de lo que ocurre con el piruvato para generar acetilcoenzima. ¿De dónde provenga el piruvato? Pues ahorita estamos suponiendo que viene de la glucosa para poder darle continuidad. Y ya formamos acetilcoenzima. O sea, ya llegamos al trayecto final de la vía metabólica de, en este caso, de la vía, que ya no es glucolítica, porque esto no se considera vía glucolítica, pero sí para poder entrar o tener el sustrato para generar la energía en el ciclo de Krebs. Vamos a ponerle punto y seguido porque ahora vamos a hablar de los ácidos grasos. Eh, Toda esta primera parte del catabolismo del combustible involucró a la glucosa, pero la glucosa no es el único combustible que se va a quemar, sino que, como vimos la semana antepasada, la semana pasada estábamos hablando de los combustibles biológicos. Ahora toca hablar de los ácidos grasos. Para que un ácido graso o para que un lípido pueda quemarse u oxidarse, primero requiere separarse. O sea, aquí tenemos que hablar de dos tipos de ácidos grasos, los triacil y el colesterol. El colesterol por ninguna manera se puede oxidar. No tenemos las enzimas necesarias para oxidarlo. El colesterol no poderse oxidar parte de las membranas celulares y cuando cumple su función se excreta. Entonces nos quedamos con los triacilgliceroles. Recuerden que los triacilgliceroles es unido a 3 moléculas de ácidos grasos libres. Entonces,
Primero, tenemos que tener en cuenta que se moléculas de glicerol puede entrar a la vía glucolítica por la reacción que ya vimos en la lanzadera. Es decir, esta reacción, a partir del glicerol, se puede generar dihidroxiacetonafosfato e ingresar a la vía glucolítica. Entonces nos quedan ya los ácidos grasos libres. Lo que debe ocurrir con un ácido graso libre para que se pueda oxidar y formar energía, primero se tiene que activar. La activación de los ácidos grasos libres se va a llevar a cabo por la enzima acilcoenzima A sintetasa, que lo que me va a generar, Estefano me dice que ahora sí se está cortando. ¿Qué dicen los demás? Sí, doctor. Ok. Vale, salgo y entro. No sé qué. A ver ahora, doctores. Igual, mejor, peor. Más o menos, o sigo hablando. Sí, 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 seguiré hablando. Ya me dicen si se vuelve a cortar. ¿Sale? Ok. Yo los veo, no se preocupen. Ok, entonces, ahí debe de estar ya transmitiéndose. Correcto. Bueno, lo primero que debe ocurrir como tal en la activación del ácido graso libre es agregarle la coenzima A. Al agregarle la coenzima A, entonces el ácido graso se transforma en un ¿Alguien derivado. escucha algo? Uy, Sí, sí se escucha. Sí, se escucha. ok, a ver, pues el micrófono está encendido. Ahí, ¿me sigue, me escuchan bien? Sí, doctor. Ok, vale, seguimos. Gracias. Lo que ocurre con el ácido graso es, para su activación, es necesario agregarle la coenzima A. Para agregarle la coenzima A se requiere hidrolizar ATP en AMP cíclico y pirofosfato. De tal manera que ahora el ácido graso va a ser un derivado acilcoenzima A del mismo número de carbonos. Si nosotros teníamos el palmitato o el ácido palmítico de 16 carbonos, entonces el derivado acilcoenzima A va a tener 16 carbonos más la coenzima A. Eso es lo único. Esta reacción es necesaria porque se requiere asociar o activar al ácido graso para formar un derivado acetil coenzima A. Como tal, podremos generar dos productos. El derivado acilcoenzima A, que es este, y el AMP. Esto lo va a hacer una reacción irreversible, por lo que una vez que el ácido graso se activa, no tiene más que empezar a oxidarse.
Y esa es la primera reacción. La activación de los ácidos grasos por la acilcoenzima A sintetasa de ácido graso, que incluye la pirofosforilación del ATP para generar AMP cíclico. Entonces, esta activación del ácido graso permite que pueda empezar su oxidación. Y aquí, cuando la oxidación se va a llevar a cabo a partir de los ácidos grasos, los tenemos que dividir en los grupos que ya habíamos hablado. Los ácidos grasos de cadena corta, cadena media, los ácidos grasos de cadena larga y los ácidos grasos de cadena muy larga. Para los ácidos grasos de cadena corta y de cadena media, pueden entrar vía difusión simple hasta la mitocondria, porque estamos hablando de ácidos grasos bastante pequeños y que pueden entrar como tal. Estamos hablando nuevamente de que estamos en el citosol, con el ácido graso ya activado. Aquí va a haber una diferenciación. Si los ácidos grasos son de cadena corta y de cadena media, los ácidos grasos pueden difundir directamente desde el citosol hacia la matriz mitocondrial. Si los ácidos grasos son de cadena muy larga, entonces primero se requiere una acortación de su cadena que se lleva a cabo en la mitocondria. Una vez que se acortan los dos distintos, un ácido graso de cadena corta que ya puede difundir y un ácido graso de cadena media que va a entrar al ciclo de la carnitina. Los ácidos grasos de cadena larga, como por ejemplo el ácido palmítico, una vez que ya se encuentra activo en su derivado acil-coenzima A de 16 carbonos, tiene que entrar al ciclo de la carnitina. Y el ciclo de la carnitina no es otra cosa más que asociarse con la carnitina, acá. Esta de aquí es la reacción de activación, con la formación de AMP cíclico y el pirofosfato. Una vez que se genera este derivado acilcoenzima A ya activado, puede pasar la primera membrana y a partir de aquí ocurre la asociación con la carnitina, en donde pierde la coenzima A y se genera un derivado acilcarnitina. Con la consecuente pérdida de la coenzima A. Parece muy elaborado, pero es la única manera en la cual tienen los ácidos grasos de cadena larga de poder ingresar a la mitocondria. Primero se tiene que activar y una vez que se activa, tiene que pasar la primera membrana, perder la coenzima A, asociarse con la carnitina, y aquí sí tenemos un transportador de carnitina, un transportador acilcarnitina, que es el que le va a permitir a la molécula de ácido graso asociada con la carnitina atravesar la membrana mitocondrial externa para llegar a la matriz mitocondrial. De tal manera que una vez adentro ocurre la reacción contraria, es decir, la disociación del ácido graso con la carnitina para su nueva asociación con la coenzima A. Y aquí tenemos ya al derivado acilcoenzima A dentro de la membrana, dentro de la matriz mitocondrial como tal, dentro de la mitocondria. Esa es la característica de los ácidos grasos. Y ese es el ciclo de la carnitina, en donde primero se requiere estar asociado con la carnitina para poder transportarlo, para un transportador. Y este
ya dentro de la membrana mitocondrial interna vuelve a asociarlo con la coenzima A. No es volver a activarlo, es solamente volver a revertir la reacción que se llevó a cabo al principio. Y entonces ya tenemos el sustrato en la mitocondria. Es bien importante porque la oxidación de los ácidos grasos se va a llevar a cabo en la mitocondria. Y esto también va a ser relevante para cuando hablemos de... Porque la cetogénesis no se va a llevar a cabo en la mitocondria. Y la oxidación de los ácidos grasos se llama beta-oxidación. Y la beta-oxidación de los ácidos grasos permite la formación de acetilcoenzima A, que estamos hablando de un derivado de 2 carbonos. Al final de la beta-oxidación de los ácidos grasos, se genera un derivado acetilcoenzima A y un derivado acilcoenzima A del número de carbono menos 2. O sea, si estábamos hablando que era el ácido palmítico, al inicio de la beta-oxidación vamos a tener el derivado acilcoenzima A del ácido palmítico, o sea, de 16 carbonos, y el objetivo de la beta-oxidación es generar una molécula de acetilcoenzima A y una molécula del derivado acilcoenzima A de 2 carbonos menos, por lo que si estábamos hablando del ácido palmítico, aquí vamos a tener 14 carbonos. ¿Y qué va a ocurrir? Que ahora vamos a tener un derivado acilcoenzima A de 14 carbonos, que puede volver a entrar a la beta-oxidación para generar otra molécula de acetilcoenzima A, ahora con un derivado de 12 carbonos, y luego de 10, y luego de 8, y luego de 6, y luego de 4. Y después, al final, generará 2 moléculas de acetilcoenzima A. Después del derivado de 4. Imaginen que tenemos un derivado acilcoenzima A de 4 carbonos que entra a la beta-oxidación y me va a producir una molécula de acetilcoenzima A de 2 carbonos y me quedan otros 2 carbonos, por lo que me va a generar otra molécula de acetilcoenzima A. Y ahí finaliza la beta-oxidación de los ácidos grasos. Ahorita vamos a analizar las reacciones, pero eso es lo que ocurre de manera global con la beta-oxidación de los ácidos grasos. Podemos llamarle beta-oxidación de los ácidos grasos porque tenemos un carbono alfa aquí y un carbono beta aquí. Entonces, esta es la beta-oxidación de los ácidos grasos. Entonces, esa parte cumpliendo con el carbono beta del ácido graso. Entonces, aquí tenemos un derivado acilcoenzima A, que puede tener un número de carbonos, desde 20 hasta 4. ¿No? ¿Qué va a ocurrir primero? Va a ocurrir una deshidrogenación. La primera reacción es una deshidrogenación. ¿Y qué ocurre? Una formación de cofactor. Después, una hidratación. Una tercera reacción me va a generar una segunda deshidrogenación, pero aquí lo que se produce es un cofactor NAT reducido. Y por último, una ruptura. Una vez que se genera la segunda deshidrogenación, se genera una reacción tiol, o sea, una ruptura. Pero lo que ocurre con esta ruptura es que se le agrega otra coenzima, por lo que no requiere una reacción externa que lo tenga que activar nuevamente, porque si estamos dándonos cuenta, la original de la activación de los ácidos grasos se va con la molécula de acetilcoenzima A.
Entonces requeriríamos otra molécula de de coenzima A para poder volver a activarlo. Esto no sucede porque la última reacción requiere una molécula de coenzima A, de tal manera que al final tendremos un derivado acilcoenzima A con 2 carbonos menos. Como les decía, si empezamos con 16, aquí vamos a tener 14. Y los 2 restantes van a ir en la molécula de acetilcoenzima A. Esa es la beta oxidación de los ácidos grasos. O sea, son reacciones sencillas, pero que si lo vemos de manera global, vamos a generar acetilcoenzima A de 2 carbonos, el derivado acilcoenzima A del número de carbonos que teníamos menos 2, una molécula de FAD reducido, una molécula de NAD reducido. Esos son como tal los productos finales de cada vuelta de la beta oxidación de los ácidos grasos. Y entonces, si vamos a hablar de vueltas nuevamente, así como estábamos hablando de las vueltas para la formación del ácido palmítico en la sintasa de ácidos grasos, aquí también vamos a tener vueltas para la beta oxidación completa del ácido palmítico. En la primera vuelta vamos a generar un derivado de 14 carbonos. En la segunda vuelta, un derivado de 12. En la tercera vuelta, un derivado de 10, más las acetilcoenzima A que se van produciendo. En la cuarta vuelta, un derivado de 8. En la quinta vuelta, un derivado de 6. En la sexta vuelta, un derivado de 4. Y en la séptima se termina el proceso, 2 moléculas de acetilcoenzima A. De tal manera que podemos decir que al finalizar la beta oxidación de los ácidos grasos, nosotros vamos a tener 8 moléculas de acetilcoenzima A, 7 moléculas de FAD reducido, y 7 moléculas de NAD reducido. ¿De acuerdo? Y ya podríamos sacar el balance energético. Eso viene bastante bien explicado en el BINES para que ustedes lo revisen, porque además no hay un objetivo que me diga cuál es el balance energético de una oxidación del ácido palmítico. Cuenta con los lípidos, es bastante rápido, acetilcoenzima A. Si el ácido graso es de menos carbonos, pues se necesitarán más vueltas. Si el ácido graso es de más carbonos, pues se necesitarán más vueltas. Y obviamente tendremos los derivados acetilcoenzima A siempre. Ahorita vamos a ver qué regula cada cosa. ¿Hasta aquí alguna duda? Llevamos dos catabolismos de combustibles. Vimos cómo la glucosa pasa a ser acetilcoenzima. Y también ya vimos cómo un ácido graso puede pasar a ser acetilcoenzima. Ahora toca ver qué pasa con los aminoácidos. Los aminoácidos tienen más vías que solo formar acetilcoenzima. Las proteínas que ingerimos se pueden transformar en aminoácidos y estas se pueden transformar en proteínas, pero una vez que cumplen sus ciclos, las proteínas pueden desaparecer. Entonces, cuando nosotros tenemos aminoácidos provenientes
independiente del lado de las proteínas corporales, podemos generar bases nitrogenadas. Recuerden que las pentosas se forman a partir de la vía del fosfogluconato, pero para generar ácidos nucleicos necesitamos esas bases nitrogenadas. Esas bases nitrogenadas provienen del único combustible biológico que tiene nitrógeno y son los aminoácidos. Entonces, las porfirinas, las purinas, las pirimidinas, algunos neurotransmisores como la serotonina, como la histamina, provienen de histidina, por ejemplo. Entonces, podemos darnos cuenta, y recuerden también que algunas coenzimas también derivan de los aminoácidos. Eso es como tal lo que podemos hacer con un aminoácido, pero lo que nos interesa ahorita es cómo formamos acetilcoenzima A. Y aquí tenemos que hablar del proceso de desaminación. La desaminación implica quitar, como les decía, tenemos un aminoácido que tiene su grupo amino, su grupo carboxilo y su radical. La desaminación oxidativa de un implica la pérdida del grupo amino. Lo que va a ocurrir con el grupo amino es cuestión de otra presentación, cuando hablemos de función renal y del ciclo de la urea. Pero prácticamente así, a grandes rasgos, el grupo amino va a formar urea. Ya cómo lo hace, lo vemos después. Pero nos quedamos con el esqueleto carbonado. Una vez que tenemos el esqueleto carbonado de un aminoácido, es decir, el radical, el carbono y el grupo carboxilo sin el aminoácido, ya no tenemos un aminoácido, sino ya tenemos, esto es un grupo cetona. Ya tenemos lo que se conoce como un cetoácido. Y aquí podemos dividir a los aminoácidos en dos grandes grupos. Los aminoácidos que tienen la capacidad de formar glucosa y los aminoácidos que no tienen la capacidad de formar glucosa. Los aminoácidos que no tienen la capacidad de formar glucosa se les conoce como cetogénicos. Los aminoácidos que tienen la capacidad de generar glucosa se les conoce como glucogénicos. La diferencia radica en si directamente forman o no forman acetilcoenzima A. Porque nos vamos a dar cuenta que si forman directamente acetilcoenzima A, ya no hay manera de formar glucosa. Y ahorita vamos a explicar por qué. Si forman directamente acetilcoenzima A, solo hay dos caminos. O la acetilcoenzima entra al ciclo de Krebs o lo que ocurre con la acumulación de acetilcoenzima A en el postprandio, provenga de donde provenga. De hecho, creo que esa era una de las preguntas de examen, que no estaba mal formulada aquí y no estaba. Si hay aminoácidos, porque exista una dieta hiperproteica, las necesidades de las proteínas, de las purinas, pirimidinas y neurotransmisores se lleva a cabo o se satisface sencilla. Lo que ocurre con los aminoácidos es que puede formar acetilcoenzima, también puede formar glucosa, pero existen algunos aminoácidos que pueden ser derivados tanto de acetilcoenzima como de... Entonces, a estos aminoácidos se llaman glucocetogénicos. Ahora, esta vía, la vía gluconeogénica, que implica formar glucosa a partir de derivados no proteicos, solo está activa en el ayuno.
De tal manera que en el postprandio, la mayor parte de los aminoácidos que se tiende a formar acetilcoenzima A. Y una acumulación de acetilcoenzima A me va a generar de tal manera que podremos decir que una dieta hiperproteica sí produce acumulación de grasa, a pesar de que los fisicoculturistas digan que no. Sí produce acumulación de grasa por la acumulación de acetilcoenzima A. Aunque se puede generar glucosa siempre y cuando estemos en periodo de ayuno. En periodo de postprandio, no. Y entonces una de las respuestas de su decía, una dieta hipertónica puede generar que además está la otra vía por la insulina. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se genera acetilcoenzima A? Ok. Ahora sí se está cortando otra vez. Me vuelvo a salir. ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Ok, espero que ya. Me van avisando. Y se sigue escuchando cortado. Entonces, ¿de qué manera? ¿Sí se escucha bien? ¿O más o menos? Más o menos. Ok. Bueno, voy a seguir hablando y me di cómo está la situación, porque sí los veo medio. Aquí ya los veo un poquito mejor. Vale. Entonces, ¿cómo se forma acetilcoenzima A a partir de los aminoácidos? La mayor parte de los esqueletos carbonados de los aminoácidos pueden formar intermediarios del ciclo de Krebs, y lo podemos ver aquí. Algunos entrando para formar oxalacetato, fumarato, succinilcoenzima A, alfa-acetoglutarato o piruvato directamente, o acetilcoenzima A, o acetoacetilcoenzima A. ¿Sí se está cortando o se escucha bien? Ok, gracias. Entonces, lo que ocurre es indirectamente entrando a cualquiera de los intermediarios del ciclo de Krebs, vamos a generar glucosa, por ejemplo, o acetilcoenzima A. Y me gusta más esta de acá. ¿Por qué? Porque algunos aminoácidos pueden entrar directamente a generar acetilcoenzima A. Algunos pueden generar piruvato. Y si se dan cuenta, aquí están la mayor parte de los aminoácidos, incluyendo isocitrato, que finalmente todos entran a generar acetilcoenzima A. Entonces, aquí tenemos a la mayor parte de los aminoácidos, exceptuando dos. Lisina y leucina. Bueno, aquí tenemos a la mayor parte de los aminoácidos. Ahí estoy hablando mal las cosas. Tenemos a la mayor parte de los aminoácidos aquí. Si nosotros los vemos, son 6 acá. Aquí tenemos 5, 6, 7. Llevamos 13, 14, 15, 16, 17. Son 3 asparagina y glutamato. Y ahí tenemos a los 20 aminoácidos. Por lo que podemos decir que la mayor parte de ellos, excepto el glutamato, que es directamente derivado del alfa-acetoglutarato, se pueden oxidar como tal hacia acetilcoenzima A. Y vean lo que les estoy diciendo. Por medio de piruvato,
por medio de acetilcoenzima A de forma directa y por medio de oxalacetato, aunque en vía indirecta, como fosfoenol piruvato, luego piruvato, y llegamos a acetilcoenzima A. ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos transformar el esqueleto carbonado de los aminoácidos hacia coenzima A. Y acetilcoenzima A ya va a entrar al ciclo de Krebs. O sea, aquí yo les estoy comprobando que cualquier aminoácido puede generar un derivado que se convierta en acetilcoenzima A, incluyendo aquí, por ejemplo, es que tirosina también se puede convertir en fumarato o directamente en acetilcoenzima A. Entonces, en este sentido, entrar directamente a succinilcoenzima A, vamos a darnos cuenta que también implica generar acetilcoenzima A, porque quiero que se den cuenta dónde se pierden los carbonos. Succinilcoenzima A, que me faltaba metionina y valina, puede generar oxalacetato, a partir de ahí piruvato y luego acetilcoenzima A. ¿A qué me refiero? A que todos los aminoácidos pueden generar directamente o indirectamente acetilcoenzima A. Y entonces ya llegamos a un punto de convergencia. Y ahí ustedes lo pueden analizar. Cada aminoácido y su vía va a convertirse en acetilcoenzima A. No importa si es un aminoácido esencial o si es un aminoácido no esencial, porque todos tienen la capacidad de oxidarse para generar acetilcoenzima A. No todos tienen prioridad, porque los aminoácidos esenciales no a oxidar si no se satisfacen las demandas de la síntesis proteica primero. Pero todos tienen la capacidad de generar acetilcoenzima A. Y vean, recuerden bien esta molécula, succinilcoenzima A, porque ahora viene lo contrario. Ahí ya vimos que todos van a formar acetilcoenzima A. Aquí lo vemos. Cualquiera de los intermediarios que sea puede generar acetilcoenzima A. Ahora, ¿por qué los dividimos en aminoácidos glucogénicos, cetogénicos o glucocetogénicos? Y ahí están los colorcitos. Estos me gustan mucho. Porque ustedes pueden ver que prácticamente todos, excepto estos, lisina y leucina, pueden ser o bien glucogénicos o bien glucocetogénicos. ¿Por qué? Porque a partir de estos derivados se puede generar oxalacetato y a partir de oxalacetato fosfoenol piruvato y a partir de fosfoenol piruvato glucosa. Y esta sí es la vía gluconeogénica que nos estaba hablando Emanuel al principio. Sin embargo, la vía gluconeogénica la vamos a dejar al 100% para analizarla después, porque ahorita estamos hablando de las vías catabólicas y la vía gluconeogénica implica analizar el metabolismo de los aminoácidos, de los esqueletos carbonados, pero que no van a formar acetilcoenzima A, que no van a formar energía de una manera directa. ¿Y por qué estoy hablando de los aminoácidos cetogénicos? Y lo que más me importa que ustedes entiendan. Porque estos aminoácidos cetogénicos van a generar directamente derivados. Y cuando un aminoácido genera acetilcoenzima A, ya no puede volver a formar glucosa. Me van a decir, vean el cursorcito, creo que sí se ve bastante bien. Acetilcoenzima A, citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A, succinato, fumarato, malato, oxalacetato, fosfoenol, piruvato, glucosa. ¿Por qué me estás diciendo que
acetilcoenzima A, una vez que se forma ya no puede formar glucosa, si ahí yo lo estoy viendo. Y ahí lo que yo quiero que ustedes vean es lo que ocurre con los carbonos. ¿Dónde se ve mejor? Creo que se ve mejor aquí, en esta. No, bueno, sí, en esta. Acetilcoenzima, ¿cuántos carbonos tiene? 2. La pregunta es, ¿dónde se pierden los carbonos? Aquí se pierde uno y aquí se pierde otro. Por lo que los carbonos de acetilcoenzima, y esto ya es analizando el ciclo de Krebs, pero lo vamos a traspolar ahorita a los aminoácidos cetogénicos. Una vez que transforman acetilcoenzima, los carbonos provenientes de acetilcoenzima se pierden generando CO2. Por lo que no puedo decir que esta acetilcoenzima pueda volver a generar glucosa, porque lo que está ocurriendo es la combustión o la oxidación de los dos carbonos de acetilcoenzima. Es decir, succinilcoenzima A ya no tiene los carbonos que le agregaron acetilcoenzima A. Succinilcoenzima A ya solo tiene los carbonos del oxalacetato, que son 4, y aquí se ven mejor. Oxalacetato tiene 4 carbonos. Le agregamos 2 de acetilcoenzima A y generamos un derivado de 6. Seguimos teniendo un derivado de 6, otro derivado de 6, pero aquí ya perdemos el primer carbono. Ya tenemos un derivado de 5. Y acá perdemos el segundo carbono, por lo que succinilcoenzima A ya solo conserva los 4 carbonos antes de agregar acetilcoenzima A. Por eso les decía que a partir de succinilcoenzima A, estos carbonos sí pueden generar glucosa. Y entonces regresamos al análisis. A partir de aquí, de succinilcoenzima A, ya se perdieron aquí un carbono y el otro carbono de acetilcoenzima A. De tal manera que si un aminoácido solo puede entrar a formar acetilcoenzima A, no se puede considerar glucogénico, porque acetilcoenzima A pierde sus carbonos aquí. De hecho, acá, esta no. Aquí y acá. Por lo que succinilcoenzima A sí puede tener los carbonos suficientes para formar glucosa. Glutamato también puede tener los carbonos necesarios, por lo menos uno de ellos, para formar glucosa. Pero quien ingrese aquí como acetilcoenzima A no tiene la capacidad de regresar a formar glucosa, más que nada porque los carbonos se pierden aquí. Me van a decir, pero glutamato, pero alfa-cetoglutarato ya tiene 5 carbonos. Sí, pero por lo menos uno de ellos, o por lo menos estos 5, van a poder formar glucosa como tal, porque lo que quieres es tener 4 carbonos. Después vas a generar un derivado o vas a carboxilar 2 veces para tener los 6 carbonos de la glucosa. Entonces no es que necesites 6, necesitas 4 para poder generar glucosa. Y lo puedes hacer a partir de aquí en adelante. Y hay algunos que tienen la capacidad de entrar aquí, por ejemplo, tirosina y fenilalanina, y se consideran cetogénicos, o de entrar acá, en fumarato, y se consideran glucogénicos. Por eso se les conoce como glucocetogénicos. Y entonces ahí sí, ustedes tienen que hacer la lista de decir cuáles aminoácidos son glucogénicos, cuáles aminoácidos son cetogénicos y cuáles son glucocetogénicos. Y por así decirlo, la conclusión del día de hoy es que si entras a partir de alfa-cetoglutarato, puede ser glucogénico.
Y puedes entrar a partir de alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A, succinato, fumarato, malato, que no entra ninguno en malato, pero oxalacetato, o incluso entrar en piruvato. Incluso entrar en piruvato, porque habíamos hablado de esa reacción, de que piruvato puede generar oxalacetato. Y oxalacetato puede generar fosfoenolpiruvato. Por eso piruvato, y aquí podemos tener directamente la alanina. Alanina, piruvato, oxalacetato, fosfoenolpiruvato, glucosa. Entonces, si tú entras a partir de alfa-cetoglutarato en cualquiera, incluyendo al piruvato, tú vas a ser glucogénico. Si tú además tienes la capacidad de entrar directamente en acetilcoenzima, eres cetogénico. Pero si solo tienes la capacidad de en acetilcoenzima, solo eres cetogénico, porque los carbonos quedamos que se pierden aquí y acá. Estos carbonos de acetilcoenzima. Tú das hasta aquí. Y mañana nos quedamos con el ciclo de Krebs. Entonces, ahora sí, la conclusión de esta clase es la siguiente. Ya vimos la manera en la cual nosotros podemos, a partir de glucosa, formar acetilcoenzima A. Ya vimos cómo a partir de la beta oxidación de los ácidos grasos también formamos acetilcoenzima A. Y ya vimos que a partir de los 20 aminoácidos también podemos generar directa o indirectamente acetilcoenzima A. Entonces ya es un punto convergente en donde todos los combustibles biológicos se han convertido a acetilcoenzima A. Y entonces el día de mañana analizaremos el ciclo de Krebs y veremos qué pasa con acetilcoenzima A. Y ya dejaremos, volveremos a poner un punto y seguido porque lo que ocurra en el ciclo de Krebs va a terminar en la fosforilación oxidativa y en la cadena transportadora de electrones. Pero eso, después vamos a ver el catabolismo del etanol y después regresaremos a retomar lo que ocurrió con estos cofactores enzimáticos. ¿De acuerdo? Mañana nos vemos, doctores. Que tengan un excelente día. Gracias.